Tengan buenos días, jóvenes, y sean bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Anatomía. Y esta mañana vamos a continuar desarrollando la unidad 3 de tejido sanguíneo y sistema circulatorio. Y hoy nos corresponde hablar del corazón. Les coloco los objetivos del contenido que vamos a abordar. Vamos a describir las características generales del corazón y su localización. Vamos a conocer las funciones de este. Vamos a describir las capas vamos a ver las principales características de cada una de ellas. Vamos a enumerar las cámaras cardíacas y sus principales características anatómicas. Vamos a enlistar las válvulas cardíacas y también vamos a enlistar todos los componentes que forman el sistema de conducción del corazón. Y vamos a comenzar. El corazón, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, es la bomba que tiene nuestro cuerpo, que es el encargado de distribuir toda la sangre de nuestro cuerpo hacia todas las partes que lo necesiten. Tiene una función muy importante y a pesar de ello, considerando su importancia, es un órgano relativamente pequeño. Si nosotros cerramos nuestro puño, el tamaño de nuestro corazón es similar a ese puño, aunque no en forma, sino más o menos en tamaño. Este mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho y 6 centímetros de espesor. En las mujeres adultas va a tener un peso de 250 gramos, este peso es aproximado, y en los hombres adultos va a tener un peso de 300 gramos. Posee una forma de pirámide triangular o de cono. El corazón se divide en dos bombas separadas. Una bomba la vamos a encontrar en el lado derecho y una bomba la vamos a encontrar en el lado izquierdo. La bomba del lado derecho va a tener la función de enviar o de bombear la sangre hacia los pulmones. Y la bomba del lado izquierdo va a tener la función de bombear esa sangre hacia todos los órganos periféricos. ¿Cuál va a ser la localización del corazón? El corazón se apoya en el diafragma y se encuentra ubicado en el mediastino. Es una masa de tejido que se va a extender desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma, y lo vamos a encontrar en medio de los pulmones. Aproximadamente 2/3 del corazón, si nosotros trazamos una línea central en nuestro cuerpo, este se va a ubicar, 2/3 de él se van a ubicar en el lado izquierdo. ¿Cuál va a ser entonces la función del corazón? Como ya les había mencionado, para que la sangre alcance todas las células de nuestro cuerpo y en ellas se realice el intercambio de sustancias, ya sea de nutrientes o de desechos, esta sangre debe de ser bombeada constantemente por el corazón. Aun cuando nosotros dormimos, el corazón sigue bombeando sangre. El lado derecho del corazón es el responsable de bombear la sangre hacia los pulmones, permitiendo que la sangre se oxigene y también que descargue el dióxido de carbono, que es un producto de desecho que ha recogido de las células. Y el lado izquierdo, como ya lo habíamos visto también, es el encargado de bombear esta sangre hacia todos los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, para que sean distribuidas en todo nuestro cuerpo. Si le ponemos una longitud a cuál es la cantidad de recorrido que esta sangre hace, los vasos sanguíneos va a alcanzar, mejor dicho, una longitud de 120.000 kilómetros de vasos sanguíneos que esta sangre va a recorrer. Esta longitud equivale a viajar 3 veces alrededor del mundo. ¿Cuántos latidos va a realizar el corazón? Es decir, ¿cuántas veces va a bombear, va a realizar este proceso de bombeo para enviar esta sangre? El corazón va a latir unas 100.000 veces por día, lo que suma
35 millones de latidos por año y 2.500 millones de veces en toda una vida. El corazón bombea aproximadamente 14.000 litros de sangre diaria. Si nosotros hacemos el cálculo de cuánta cantidad de sangre bombea anualmente, esta va a andar alrededor de 5 millones de litros de sangre bombeadas por nuestro corazón al año. Vamos a ver un poquito acerca de la irrigación y drenaje del corazón. El corazón también necesita nutrirse, por lo tanto tiene que tener arterias que lleguen a entregarle esa sangre oxigenada y todos los nutrientes necesarios, y también necesita estas venas que recojan los productos de desecho de este. Las principales arterias o las arterias que van a llegar a irrigar todo el corazón son las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Estas nacen de la arteria aorta ascendente y son la única rama de estas. Su función, como ya lo dijimos, proporcionar sangre oxigenada al miocardio. Estas arterias también se ramifican para lograr abarcar toda la parte del corazón. La arteria coronaria derecha da pequeñas ramas a la aurícula derecha y a estos ramos les vamos a llamar ramos auriculares. Posteriormente, esta misma arteria se va a discurrir por debajo de la orejuela derecha, que es una estructura que se observa en la parte superior del corazón, y aquí se va a dividir en dos ramas y nos va a dar la rama marginal y la rama interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda va a pasar por debajo de la orejuela izquierda y ahí se va a dividir en dos ramas. Nos va a dar la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Las venas encargadas de drenar toda la sangre desoxigenada del miocardio lo van a realizar a través de un seno vascular, al cual se le denomina seno coronario. Este seno coronario va a estar formado por diversas venas. Entre las venas principales tenemos la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca mínima y las venas cardíacas anteriores. Acá tenemos las arterias que son las encargadas de irrigar al corazón. Como lo dijimos, este va a estar irrigado por las arterias coronarias derecha e izquierda, que son las primeras ramas y las únicas ramas de la arteria aorta ascendente. Esta arteria coronaria derecha se va a discurrir por debajo de la orejuela derecha y nos va a dar paso a dos ramas, la rama marginal y la rama interventricular posterior. Lo mismo va a pasar con la arteria coronaria izquierda, va a discurrir por la orejuela, que esta es la orejuela, y nos va a dar paso a dos ramas, la rama circunfleja y la rama interventricular anterior. Las venas, que son las encargadas de drenar toda la sangre desoxigenada, lo van a hacer a través del seno coronario. Este seno coronario va a estar formado por estas venas, que son las principales: la vena cardíaca menor, la vena cardíaca anterior, la vena cardíaca media y la gran vena cardíaca. Si nosotros tenemos una vista externa del corazón, no solamente vamos a observar las venas y arterias que lo irrigan y que lo drenan, sino que también vamos a encontrar otros vasos sanguíneos. Más sin embargo, estos vasos sanguíneos ayudan a complementar la función que el corazón realiza, y los vamos a ver ahorita. Los primeros de ellos son las venas. Esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior. ¿Cuál va a ser la función de estas venas? Son las encargadas de recoger. Vena cava superior es la encargada de recoger toda la sangre desoxigenada de miembros superiores, y la vena cava inferior es la encargada de recoger toda la sangre desoxigenada de miembros inferiores. Ellas contienen esta sangre que la van a entregar a la aurícula derecha. También
vamos a observar estas arterias. Este es el tronco de la arteria pulmonar y aquí tenemos, esta se divide en dos y forma dos ramas, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. La función de estas arterias pulmonares es recibir la sangre desoxigenada del ventrículo izquierdo y entregarla a los pulmones para que en los pulmones sea oxigenada. También vamos a observar las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas. Estas venas vienen desde los pulmones y son las encargadas de recibir la sangre oxigenada de los pulmones y retornarla al corazón. Esta sangre se retorna a lo que es la aurícula izquierda. También vamos a encontrar a la arteria aorta, la cual es la encargada de recibir esta sangre oxigenada de parte del corazón para ser distribuida por todas las arterias de nuestro cuerpo. Si nosotros vemos una pista posterior, vamos a ver acá a mayor detalle cómo la vena cava inferior llega a la aurícula derecha y también la vena cava superior. Vamos a observar las arterias pulmonares, tanto las arterias pulmonares derechas como las izquierdas, y vamos a observar también las venas, vena pulmonar izquierda y vena pulmonar derecha. Aquí en esta vista posterior también podemos apreciar a mayor detalle cómo es que las venas pulmonares tanto derechas e izquierdas llegan a la aurícula izquierda para aquí entregar la sangre oxigenada. Y también podemos observar aquí cómo sale la aorta y de aquí se forma la aorta ascendente, callado de la aorta, y la aorta descendente que se empieza a ramificar para entregar toda la sangre recibida oxigenada. Es importante que tomen en cuenta los colores que nosotros observamos aquí en estas arterias y estas venas. En cualquier imagen que nosotros vayamos a observar en la literatura, todas las arterias se colorean de rojo, como podemos ver acá, la arteria aorta, y todas las venas se colorean de azul, como podemos ver acá, la vena cava superior y la vena cava inferior. Esto es porque lo azul nos indica que transportan sangre desoxigenada y lo rojo nos indica que transportan sangre oxigenada. En el corazón o en estas venas vamos a ver, en estas venas y arterias vamos a ver una excepción. Esta, como ya lo habíamos dicho, es la arteria pulmonar y sus ramas arteria pulmonar derecha e izquierda. Esta es la única arteria de nuestro cuerpo que transporta sangre desoxigenada, por eso está coloreada de color azul. Y acá tenemos lo que son las venas, vena pulmonar izquierda y venas pulmonares derecha. Estas son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada, ya que ellas la reciben de parte de los pulmones y la entregan a la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. Son las excepciones a lo que es el transporte tanto de sangre oxigenada como desoxigenada de estos vasos sanguíneos. Aquí tenemos una vista externa del corazón donde podemos identificar algunas de las estructuras que hablábamos en la imagen anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos la vena cava superior, no podemos observar la vena cava inferior. Tenemos el tronco de la arteria pulmonar y las dos ramas en las que se ramifica, derecha e izquierda. Y tenemos la arteria aorta. Esta sería la aorta ascendente y aquí podemos observar el callado de la aorta. Vamos a hablar un poquito acerca de las capas del corazón. El corazón posee 4 capas y estas son el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio es una membrana que lo rodea, es como un saco que rodea todo el corazón, lo protege y lo mantiene en su posición.
El epicardio es la capa continua al pericardio, que también lo podemos observar de forma externa, que rodea a todo el corazón. El miocardio es la siguiente capa, que es el responsable de darle ese volumen al corazón y está formado por todo el músculo cardíaco esquelético. Y el endocardio, que es la porción más interna, que es la que está en contacto con la sangre. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar por el pericardio. Como lo mencionábamos, el pericardio es una membrana que va a rodear el corazón y lo mantiene en su posición en el mediastino. A la vez le va a otorgar suficiente libertad de movimientos para que éste pueda realizar todas sus contracciones. Este pericardio se va a dividir en dos tipos. Se va a dividir en pericardio seroso y en pericardio fibroso y en pericardio seroso. El pericardio fibroso va a ser el más superficial y este está formado por tejido conectivo denso y regular. Este es semejante a un saco que descansa sobre el diafragma y se fija a él. Sus bordes libres se van a fusionar con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran al corazón y podemos ver acá que este es el saco que rodea al corazón. ¿Cuál va a ser la función del pericardio fibroso? Evitar el estiramiento excesivo del corazón y de esta manera le va a proveer protección y lo va a sujetar al mediastino. El pericardio seroso es el más profundo, es delgado y es delicado. Este forma una doble capa alrededor del corazón. El pericardio seroso se divide en dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal del pericardio seroso es la más externa y se va a fusionar con la capa del pericardio fibroso. Lo vamos a ver aquí en la imagen. El más externo, que es como una bolsa que va a rodear a todo el corazón, es el pericardio. Generalmente va a ser el pericardio fibroso unido a la capa parietal del pericardio seroso. Posteriormente a la capa parietal del pericardio seroso va a haber un espacio. A este espacio se le va a llamar cavidad pericárdica. Este espacio tiene una función muy importante ya que está contenido de un líquido, que es el líquido pericárdico, que va a actuar como un lubricante en el corazón y va a evitar también el roce o la fricción entre las capas. Posteriormente a esta cavidad vamos a encontrar lo que es la capa visceral del pericardio seroso. A esta capa visceral también le vamos a llamar epicardio. La vamos a ver quizás más a detalle en la siguiente imagen. Y tenemos el epicardio. El epicardio es una lámina delgada, transparente, a la cual también se le denomina capa visceral del pericardio seroso. Esta está formada generalmente por mesotelio. Debajo de este mesotelio va a existir una gran variedad de tejido fibroelástico y de tejido adiposo. El epicardio le va a dar una textura suave a la superficie externa del corazón. Este va a contener lo que son los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y todos los vasos que irrigan al miocardio. Veámoslo en esta imagen. La capa más externa que va a rodear al corazón, esta es la parte interna y esta es la parte externa, es el pericardio. Este pericardio, como dijimos, va a estar formado por dos capas, una fibrosa y una serosa. La fibrosa va a ser la externa y la serosa va a ser la interna. Esta serosa interna se va a dividir a la vez en dos capas, en una parietal y en una visceral. Esta capa parietal se va a fusionar con el pericardio fibroso y es la capa que nosotros vemos aquí. Entre la capa parietal y la capa visceral va a haber un espacio, que es este espacio que nosotros vemos aquí, que es la cavidad pericárdica. Posterior a la cavidad pericárdica vamos a encontrar
el pericardio visceral, que es la capa visceral de la capa serosa, al cual también le vamos a denominar epicardio. Ya va a ser otra capa que va a recubrir el corazón, pero siempre es externa. Es como lo vimos en la imagen anterior. Este es como un saco que lo va a recubrir y la primera capa que le vamos a ver al corazón es esta. La capa que está contigua al epicardio es la capa del miocardio. Este miocardio va a estar formado por tejido muscular cardíaco. Como ya lo habíamos hablado, va a ser el responsable de conferirle todo el volumen al corazón y la resistencia para que éste pueda hacer la acción de bombeo. Y lo vamos a ver acá. Acá podemos hacer un repaso nuevamente de las capas. Este va a ser el pericardio. Este será el fibroso. Este va a ser la capa parietal del seroso y esta va a ser la capa visceral del seroso, al que también le vamos a llamar epicardio. A la par del epicardio o contiguo al epicardio vamos a encontrar el miocardio, que este va a estar formado por fibras musculares organizadas en haces que se van a dirigir en sentido diagonal alrededor de todo el corazón. Como lo dijimos, va a estar formada de tejido muscular cardíaco. Como podemos ver, el miocardio es mucho más grueso en la parte de los ventrículos del corazón y más delgado en las aurículas. Aquí. Vamos a ver la última capa del corazón y esta es el endocardio. Esta es una fina capa de endotelio que se va a encontrar sobre una delgada capa de tejido conectivo. El endocardio va a formar una pared lisa que va a tapizar todas las cámaras cardíacas y va a recubrir todas las válvulas cardíacas. Es decir, que recubre toda la parte interna del corazón. ¿Cuál va a ser su función principal? Minimizar la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón. Y aquí está. Este va a ser todo el endocardio que se va a encontrar o va a ser la capa más interna. Y para manera de repaso vamos a volver a ver las demás capas. Tenemos aquí el miocardio, que está formado por músculo cardíaco. Tenemos el epicardio, que está formado por la capa visceral del pericardio seroso. Vamos a tener la cavidad pericárdica y posteriormente el pericardio. Ahora vamos a pasar a lo que es a reconocer las cámaras cardíacas. El corazón está formado por 4 cámaras cardíacas. 2 cámaras están ubicadas en la parte superior y 2 cámaras están ubicadas en la parte inferior. A las cámaras ubicadas en la parte superior le llamamos aurículas y a las cámaras ubicadas en la parte inferior le llamamos ventrículos. Y es así como tenemos las 4 cámaras, las 2 de la parte superior, aurícula derecha y aurícula izquierda. Las de la parte inferior, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Cuál va a ser la función de las aurículas? Ellas son las encargadas de recibir la sangre de los vasos sanguíneos que la traen de regreso al corazón. La aurícula derecha es la encargada de recibir la sangre desoxigenada y la aurícula izquierda es la encargada de recibir la sangre oxigenada. Los ventrículos, la función de ellos es eyectar la sangre desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen. En este caso, el ventrículo derecho tiene la función de enviar la sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que se dé el intercambio de gaseoso y se oxigene. El ventrículo izquierdo recibe ya la sangre oxigenada, posteriormente la ha recibido la aurícula izquierda y la envía o la bombea hacia la arteria aorta para que de esta manera sea distribuida a todas las partes del cuerpo.
Y ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las características anatómicas de las cámaras. Y vamos a empezar por la aurícula derecha. Esta aurícula derecha es la encargada de recibir toda la sangre desoxigenada drenada por las venas. Las venas que van a desembocar, que son las que ya han recogido toda la sangre de todas las demás venas, son la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que recordemos que el seno coronario son las encargadas de recolectar toda la sangre desoxigenada del corazón. Las paredes de una aurícula tienen un espesor promedio de 2 a 3 milímetros. La parte posterior de esta es lisa, pero la parte interior es trabeculada. Esto es debido a la presencia de crestas musculares a las que les vamos a denominar músculos pectíneos. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda vamos a encontrar un tabique delgado, que es la separación entre estas. A este tabique le vamos a llamar septum o tabique interauricular. Entre aurícula, entre las aurículas. También en la aurícula derecha vamos a encontrar una formación anatómica importante, la cual es la fosa oval. La fosa oval es una depresión del remanente del foramen oval, que era un agujero que estaba presente en la etapa de crecimiento fetal, y este agujero lo que permitía era la comunicación entre aurículas. Cuando nosotros ya hemos crecido y desarrollado, esta fosa se cierra y por lo tanto solo queda el vestigio de eso, que a ese vestigio le vamos a llamar fosa oval. Y aquí vamos a verlo. Tenemos la aurícula derecha. Recordemos que dijimos que va a recibir toda la sangre desoxigenada de vena cava superior y vena cava inferior. En ella vamos a encontrar el tabique interauricular, que va a ser la separación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Vamos a encontrar el vestigio del foramen oval, el cual es la fosa oval. Y también vamos a encontrar estas estructuras que se encuentran en la parte anterior, que forman lo que son los músculos pectíneos. Acá tenemos otra vista de lo que es la aurícula derecha, donde podemos observar, si hacemos un corte en esta, podemos observar a mejor detalle lo que son los músculos pectíneos. Vamos a pasar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho ya tiene una pared más gruesa, que anda de 4 a 5 milímetros, y este forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. En el interior del ventrículo derecho vamos a encontrar una serie de relieves que están constituidos por haces de fibras musculares cardíacos. A estos relieves les vamos a denominar trabéculas carnosas. En los ventrículos también vamos a encontrar las válvulas, que vamos a ver a detalle también cada una de ellas. En este vamos a encontrar lo que es la válvula tricúspide, y vamos a ver que esta válvula se conecta mediante unas cuerdas que tienen una apariencia tendinosa. A estas estructuras les vamos a llamar cuerdas tendinosas, que a su vez se conectan con trabéculas cónicas, a las que le vamos a denominar músculos papilares. El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por medio de otro septum o tabique. En este caso es interventricular, es decir, que está entre los ventrículos. Vamos a verlo en una imagen. Aquí tenemos la imagen del corazón y vamos a observar primero lo que es el tabique interventricular, que es la estructura que nos va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Vamos a observar las estructuras encargadas de unir la válvula a estos músculos, y estas estructuras son llamadas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas es necesario que se conecten a través de ciertas estructuras al ventrículo, y a estas estructuras les vamos a llamar músculos papilares.
Y como ya lo habíamos mencionado, en todo el ventrículo vamos a encontrar relieves que están constituidos por haces de fibras musculares, y a estos relieves les vamos a llamar trabéculas carnosas. Continuamos con la aurícula izquierda. La aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón. Ella es la encargada de recibir la sangre oxigenada que proviene de los pulmones, y esto lo hace a través de las 4 venas pulmonares. En su anatomía, al igual que la aurícula derecha, va a poseer su pared posterior lisa y también su pared anterior va a ser lisa, a diferencia de la pared anterior de la aurícula derecha, que recordemos que vamos a encontrar unas crestas musculares a las que les vamos a denominar músculos pectíneos. En el caso de la aurícula izquierda, estos músculos pectíneos están confinados en la orejuela y por eso no se ven en las paredes de la aurícula. La sangre que esta aurícula va a recibir la va a enviar al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide. El ventrículo izquierdo es la cámara del corazón que tiene mayor espesor, es la más gruesa, con un diámetro de 10 a 15 milímetros y forma el vértice del corazón. En su anatomía, al igual que el ventrículo derecho, vamos a observar las estructuras, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y las trabéculas carnosas. La sangre que el ventrículo izquierdo va a ser el encargado de recibir la sangre oxigenada enviada por la aurícula izquierda, y ellos van a ser los encargados de enviarla a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta ascendente, y en este caso posteriormente la arteria aorta ascendente la va a distribuir por todas las arterias del cuerpo. Y acá lo vamos a ver en la imagen. Tenemos la ubicación de la aurícula izquierda. Este va a ser el ventrículo izquierdo. También vamos a encontrar la estructura que es el tabique interventricular. Y vamos a encontrar las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para identificar las cámaras cardíacas en la parte externa? En la parte externa, las cámaras cardíacas están delimitadas por surcos. Por ejemplo, el surco coronario que rodea a todo el corazón lo delimita en 2 sectores, en aurículas y ventrículos. El surco interventricular anterior me delimita lo que es los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, de la parte anterior. Y el surco interventricular posterior me delimita los ventrículos en la parte posterior. Estos surcos están cargados de grasas y también sobre ellos pasan las arterias principales. Por eso los surcos en estas imágenes no son muy visibles, pero sí los podemos ver acá. Vean. Acá. Y es como vamos a identificar la aurícula derecha. En ella también, en la aurícula derecha, vamos a identificar la orejuela derecha. En la cara anterior de cada aurícula siempre vamos a encontrar esta estructura que se asemeja a una pequeña bolsa. Por eso se le denomina orejuela. Cada orejuela aumenta ligeramente la capacidad de las aurículas, lo que les permite a estas recibir un volumen mayor de sangre. Acá tenemos el ventrículo derecho, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y en la parte posterior podemos identificar ya completamente lo que es la aurícula izquierda. Ahora vamos a ver las válvulas cardíacas. En cada cámara del corazón
siempre va a haber una válvula cardíaca que se va a encargar de regular el flujo sanguíneo en cada una de las cámaras. Y es así como vamos a tener 4 válvulas cardíacas. La primera de ellas es la válvula tricúspide, a la cual también le podemos llamar válvula aurículo-ventricular derecha o atrioventricular derecha. Esta se ubica justamente entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Se encarga de regular el flujo que recibe la sangre desoxigenada, la aurícula derecha, para transportarla hacia el ventrículo derecho. Esta válvula también se llama tricúspide porque tiene 3 valvas. Tenemos la segunda, que es la válvula pulmonar, o también la podemos llamar semilunar pulmonar. Esta se encuentra entre el ventrículo y la arteria, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y es la que se encarga de regular el flujo de sangre desoxigenada que va a pasar hacia la arteria pulmonar para ser enviada a los pulmones. La tercera válvula es la válvula aórtica o semilunar aórtica. Esta válvula es la responsable de regular el flujo sanguíneo de la sangre ya oxigenada que posee el ventrículo derecho para posteriormente enviarla hacia la arteria aorta. Y la última válvula es la válvula bicúspide, válvula mitral, válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula atrioventricular izquierda. Cualquiera de los 4 nombres le podemos dar. Bicúspide se llama bicúspide porque ella solo posee 2 valvas. También se le llama mitral porque el nombre se refiere a una semejanza con una mitra de un obispo, que es un sombrero que tiene 2 capas. Y aquí la podemos observar. Así se observa cerrada, le podemos observar las 2 valvas y así se observa abierta. La configuración de las cuerdas tendinosas va a cambiar, se va a relajar o se van a distender dependiendo si la válvula está abierta o está cerrada. Perdón. Acá tenemos la válvula bicúspide. Ella va a ser la encargada de regular la sangre oxigenada recibida por la aurícula izquierda para posteriormente darle paso hacia el ventrículo izquierdo. Y en esta imagen podemos observar cuáles son los cambios que sufren las cuerdas tendinosas si las válvulas están abiertas o cerradas. Las cuerdas tendinosas se encuentran tensas cuando estas están cerradas, ¿ven? Y se encuentran relajadas cuando las válvulas están abiertas. Acá podemos ver una imagen del funcionamiento de las válvulas. Estas válvulas se van a abrir y se van a cerrar en respuesta a los cambios de presión a medida que el corazón se contrae y se relaja. Cada una de estas válvulas va a establecer el flujo en un solo sentido, abriéndose para permitir el paso de la sangre a cada una de las estructuras que estudiamos en la diapositiva anterior, y luego se van a cerrar para de esta manera prevenir el reflujo de sangre. Veamos acá, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula bicúspide y esta es la válvula semilunar pulmonar. Acá tenemos una imagen para que ustedes vean cómo se da el llenado del corazón y que las responsables de que este proceso se lleve a cabo de una manera ordenada y controlada son las válvulas. Recordemos que vamos a ver más adelante cómo va a ser el recorrido de la sangre, mas sin embargo no va a haber un momento en que las válvulas, las aurículas y los ventrículos queden vacíos, sino que es un movimiento constante. Esta es una imagen superior de cómo veríamos las válvulas. Recordemos que la válvula mitral tiene 2 valvas. También por eso se le llama bicúspide y aquí la podemos observar que solo son 2.
y esta es la tricúspide que posee 3 valvas. Aquí vamos a observar la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Vamos a distinguir entonces cuál va a ser el diagrama de flujo sanguíneo que va a tener la sangre en el corazón. Primero, las venas van a recoger toda la sangre desoxigenada y las van a llevar hacia la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Estas venas van a drenar esta sangre específicamente en la aurícula derecha. La aurícula derecha va a recibir esta sangre desoxigenada y por medio del paso de la válvula tricúspide, esta se abrirá y esta sangre va a llegar al ventrículo derecho. Una vez esté en el ventrículo derecho, se va a abrir la válvula pulmonar, el tronco pulmonar recibirá la sangre y la enviará por medio de las arterias pulmonares hacia los pulmones. Una vez esté la sangre en los pulmones, se va a dar el intercambio gaseoso, va a eliminar el dióxido de carbono y se va a volver a oxigenar y posteriormente será enviada de parte de los pulmones o retornada hacia el corazón por medio de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares, recordemos que son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada. Las venas pulmonares llegan a desembocar a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda va a recibir esta sangre oxigenada. Se va a abrir o va a abrir paso la válvula bicúspide y esta sangre será recibida por el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo, por medio del paso de la válvula aórtica, va a enviar esta sangre para las arterias. Principalmente la va a recibir la arteria aórtica y posteriormente todas las ramas de esta. Una vez la sangre se haya sido distribuida por todo nuestro cuerpo, va a llegar a los capilares, a las vénulas. Estas venas y vénulas van a volver a recibir esta sangre desoxigenada para realizar nuevamente el mismo proceso. Si lo vemos aquí en la imagen, la vena cava superior y la vena cava inferior van a llegar a desembocar y van a drenar la sangre en la aurícula derecha. Se va a abrir la válvula tricúspide, va a pasar la sangre al ventrículo derecho, se va a abrir la válvula semilunar pulmonar, recibirá la sangre la arteria pulmonar tanto derecha como izquierda, se va a ir hacia los pulmones, posteriormente va a retornar al corazón por medio de las venas pulmonares, va a llegar a la aurícula izquierda por medio de la válvula bicúspide. Esta se va a abrir y va a dar paso a la sangre para que llegue hasta el ventrículo izquierdo. Se va a abrir la válvula semilunar aórtica y es así como el ventrículo va a bombear esa sangre hacia la aorta y posteriormente hacia todas las arterias para que llegue a todas las partes del cuerpo. Y acá tenemos otras imágenes donde nos explica igual el flujo que la sangre sigue en el corazón. Veamos que aquí, por ejemplo, tanto en el ventrículo derecho como en la aurícula derecha, como en el ventrículo izquierdo, vamos a tener unas flechitas azules. Significa que ellas van a transportar sangre desoxigenada. La van a enviar hacia los pulmones y posteriormente las venas la van a recibir. Y ya esta sangre ya tenemos unas flechitas color rojo, significa que ya viene oxigenada. La recibe la aurícula izquierda, la pasa al ventrículo izquierdo por medio del paso de la válvula bicúspide y posteriormente por medio del paso de la semilunar aórtica va a pasar a la aorta ascendente, callado de la aorta, al tronco y a todas las demás estructuras que van a realizar o que van a enviar, transportar toda esta sangre hacia todas las partes de nuestro cuerpo. El último punto que vamos a estudiar en esta clase es el sistema de conducción. Recordemos que hemos venido hablando que el corazón es una bomba, mas sin embargo necesita de un impulso eléctrico para que esta bomba realice todas sus contracciones. Por lo tanto, vamos a ver
la ubicación de todos estos componentes que van a formar el sistema de conducción del corazón. La existencia de esta actividad eléctrica cardíaca intrínseca va a ser la encargada de permitir que el corazón pueda latir durante toda nuestra vida. La fuente de esta actividad eléctrica es una red de fibras musculares cardíacas especializadas denominadas fibras automáticas. Estas fibras van a generar todos los potenciales de acción en forma repetitiva que van a disparar las contracciones cardíacas. ¿Cuáles son las funciones más importantes de este sistema de conducción? 1. Va a actuar como marcapasos, determinando el ritmo de la excitación eléctrica que va a causar la contracción cardíaca. Y 2. Va a formar el sistema de conducción, el cual es una red de fibras musculares cardíacas especializadas que va a proveer un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través de todo el corazón. El primer componente del sistema de conducción es el nodo sinoauricular o sinoatrial. Se llama así porque este se localiza en un atrio, específicamente en la aurícula derecha, justo por debajo del orificio de la desembocadura de la vena cava superior. Mediante la conducción a lo largo de todas las fibras musculares auriculares, este potencial de acción va a llegar al siguiente nodo, que es el nodo aurículo-ventricular o atrioventricular, el cual va a estar localizado en el tabique interauricular. Desde este nodo atrioventricular, el potencial de acción se va a dirigir posteriormente hacia el fascículo aurículo-ventricular o atrioventricular, al cual también le podemos denominar haz de His. Luego de propagarse este impulso a lo largo de todo el haz de His, este potencial de acción va a llegar a las ramas de este haz, tanto la rama derecha como la rama izquierda, las que se extienden a lo largo de todo el tabique interventricular hasta el vértice cardíaco. Y finalmente, las anchas fibras de Purkinje o ramos subendocárdicos van a conducir rápidamente todo este potencial de acción desde el vértice cardíaco hacia todo el resto del miocardio. Y aquí lo vamos a ver. Tenemos el primer componente, que es el nodo sinoauricular o sinoatrial, que está ubicado específicamente abajito de la desembocadura de la vena cava superior. Tenemos el siguiente nodo, que a través de las fibras de la aurícula ellas reciben este potencial de acción, que es el nodo aurículo-ventricular o atrioventricular. Este potencial de acción se va a extender hasta el haz de His, y este haz de His va a tener sus ramas, tanto derecha como izquierda. Estas ramas se extienden por todo el tabique interventricular hacia cada uno de los ventrículos del corazón. Y posteriormente vamos a tener las fibras de Purkinje, que van a ser las encargadas de conducir todo este impulso eléctrico a lo largo de todo el miocardio en cada uno de los ventrículos. Y ahí tenemos una imagen de cómo es que se da el desarrollo del potencial de acción. Acá les he dejado unas imágenes para que ustedes repasen todos los componentes que hemos visto, para que repasen los componentes de una aurícula, los componentes del ventrículo y si es posible puedan identificar tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Aquí también pueden identificar los componentes de los ventrículos para que hagan un pequeño repaso. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben que me pueden escribir al correo o al Messenger, cualquiera de las dos maneras. Les dejo un mensaje, una frase: siempre parece imposible hasta que se hace.
Gracias por su atención y nos estamos escuchando en una nueva clase. Feliz día.